Seguimos con más de la tarde. Una corte federal en Brooklyn señaló al exdirector de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Luis Reverol, y al ex subdirector del organismo, Edilberto Molina, por el delito de narcotráfico. Los funcionarios chavistas son acusados de presuntamente recibir pagos por parte de traficantes de droga a cambio de ayudarles a distribuir cocaína que sería importada desde los Estados Unidos, entre otros cargos. Recordemos que Néstor Luis Reverol se desempeñaba hasta hace un mes como comandante del Cuerpo Militar de la Guardia Nacional Bolivariana. Julio César García, periodista en NTN 24 en Nueva York, amplía esta información. Julio. Buenas tardes. NTN 24 obtuvo documentos de la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York que fueron declasificados ayer y contienen explosivas muestras de los vínculos entre la cúpula chavista y el narcotráfico internacional. Se trata de una formulación formal de cargos contra los más altos funcionarios de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, la misma que está encargada del combate a la producción de drogas y al narcotráfico. Este documento acusa a Néstor Luis Reverol Torres, director general de la agencia, de la ONA, y a Edilberto José Molina, su subdirector, de serios cargos criminales que incluyen conspiración, corrupción y obstrucción de la justicia. Los acusados Néstor Luis Reverol Torres, director general de la ONA, y Edilberto José Molina, su subdirector, conspiraron para obtener sobornos y personalmente recibieron pagos ilegales de narcotraficantes y a cambio: A. Alertaron a los narcotraficantes de redadas y los lugares donde se llevarían a cabo las actividades antinarcóticos y los ayudaron a trazar rutas de transportación fuera de la vista de las autoridades. B. Detuvieron o impidieron investigaciones antinarcóticos para permitir la salida de cargamento de droga de Venezuela. C. Instrumentaron la liberación de narcotraficantes detenidos. D. Instrumentaron la extracción de droga y dinero del narcotráfico decomisado. E. Impidieron el arresto o la deportación desde Venezuela de individuos detenidos buscados por la justicia internacional, incluyendo la estadounidense por delitos de narcotráfico. Gracias a estas actividades ilegales de los funcionarios chavistas, como lo explica claramente este documento, toneladas de cocaína fueron transportadas desde Colombia a Venezuela y después, pasando por Centroamérica y México, llegaron aquí a los Estados Unidos entre 2008 y 2010. Estas fechas y los cargos formales son el resultado de una investigación de la DEA, que irónicamente aquí en Estados Unidos es el equivalente antinarcóticos de la agencia que los chavistas dirigían en Venezuela. El documento, como ustedes pueden verlo aquí mismo en sus pantallas, está firmado por Loretta Lynch, la fiscal general de Estados Unidos, puesto que la DEA reporta actividades al Departamento de Justicia. Cabe además señalar que la Fiscalía no anunció arrestos en conexión con esta formulación formal de cargos en Estados Unidos, porque la justicia estadounidense sabe perfectamente que no será fácil extraditar a estos individuos, puesto que a menos que se encuentren fuera de Venezuela en algún momento, en un país con acuerdo de extradición con Estados Unidos, no será posible detenerlos. Con esta información regresamos con más desde el Centro Internacional de Noticias. Gracias a Julio César García en Nueva York. Quiero saludar a Félix Jiménez, ex inspector general de la DEA, y a quien llegó a ocupar la cuarta posición en importancia dentro de la agencia. Tuvo a su cargo y dirigió las operaciones de 32 grupos de agentes de campo en la Oficina de Control de Drogas ubicada en Nueva York. Señor Jiménez, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. ¿Conocía usted, señor Jiménez, sobre el cartel de los soles cuando estaba dentro de la organización? Mira, sí lo conocí y lo conocía bastante bien, ya que trabajé para la DEA en esa área. El cartel de los soles, como nace, es con el cartel del sol. Eso es un grupo de oficiales en Venezuela, generales de un sol, donde estaban trabajando en la frontera entre Colombia y Venezuela, y entonces lo que hacían ese grupo de generales facilitaban el movimiento de la cocaína y de armas para la FARC en aquella época a través de Venezuela. También facilitaban el movimiento de dinero. ¿Qué pasa? Al llegar Hugo Chávez a Venezuela, se da cuenta de que existe esta organización, retira a todos estos generales de un sol, activa a ciertos generales amigos de él y los envía a la frontera. Ahí es donde nace el cartel de los soles. ¿Por qué?
porque los generales que se activaron en aquella época eran generales de más de un sol, eran de 2 y de 3 soles. ¿Por qué la DEA, señor Jiménez, sale de Venezuela en agosto de 2005? No, la razón por la cual la DEA sale de Venezuela es porque la DEA tenía una investigación donde se estaba llegando a altos oficiales militares, muy llegados a Hugo Chávez. ¿Qué pasa? Ellos se enteran de que había este caso y ahí Hugo Chávez decide de que va a sacar la DEA de Venezuela porque los agentes de la DEA inicialmente y que estaban espiando en contra de Venezuela. Esa fue la primera excusa que Hugo Chávez utilizó. Cuando se le pidieron más información sobre qué era lo que los agentes de la DEA, que estaban espiando, él no pudo producir una evidencia, entonces luego dijo que la razón por la cual los quería sacar de ahí era porque los agentes de la DEA estaban socializando con narcotraficantes. Al ver que ya el Departamento de Estado, al ver que ya no había posibilidades de poder mantener la DEA en Venezuela, entonces ahí es donde salen los agentes, se cierra la oficina, pero se mantiene todos los sistemas de inteligencia y de todos los informantes que habían en aquella época para continuar con las investigaciones que ya se estaban llevando a cabo, que ya existía el cartel de los soles y ya se habían identificado un sinnúmero de altos oficiales como el Pollo Carvajal y otros. Ahora, señor Jiménez, se hace pública esta información que proviene de un ala de la Fiscalía de la Ciudad de Nueva York a Reverol y a quien fuera su subdirector en el tráfico de drogas. Es más, se le señala a Reverol como uno de los jefes de este cartel de los soles. Una investigación de este tipo evidentemente tiene el apoyo de la DEA. Bueno, definitivamente la DEA es la que está llevando esta investigación y es la que le está presentando toda la evidencia al fiscal en Nueva York para llegar a las acusaciones de estos individuos. Ahora, señor Jiménez, cuando se habla de detalles tan concretos como los que se están señalando en este momento, usted que estuvo dentro de la organización, ¿es porque se tienen las pruebas de estas acusaciones que se están haciendo? Definitivamente. Ningún fiscal va a tomar la iniciativa de acusar a individuos de este calibre si la evidencia no es contundente. El crimen organizado en Venezuela permeó la cúpula del sector militar y del sector político. Definitivamente. O sea, todo esto que estamos viendo no es de ahora. Esto es desde la época de Hugo Chávez, donde nace el cartel de los soles, el movimiento de toneladas de cocaína a través de Venezuela, que era proveída por la FARC y organizaciones que trabajaban, organizaciones criminales colombianas, que también le facilitaban a estos oficiales para pasar esa droga a través de Venezuela. No tan solamente movían droga, movían dinero y también estaban moviendo armas para la FARC. Escucharemos seguramente a representantes del gobierno venezolano decir que esto no es más que un montaje, que es parte de la conspiración del imperio estadounidense contra la revolución bolivariana. Bueno, eso lo vienen diciendo ya hace mucho tiempo, pero toda esta gente están siendo encarcelada en Estados Unidos
están cooperando con el gobierno de los Estados Unidos o sea, tratar de decir que esto es un montaje a un narcogobierno, a un narcoestado como Venezuela, ya en este momento eso se cae de la mata. Este caso en particular, señor Jiménez, ¿es un caso aparte del caso de los llamados narcosobrinos de Efraín Campos Flores y Frankie Francisco Flores, sobrinos de la primera dama de Venezuela, Silvia Flores? ¿Son hoy ellos colaboradores de la DEA? Bueno, lo único que yo le puedo decir es que cuando ellos fueron arrestados, uno de ellos cuando fue arrestado en Haití, inmediatamente alegó y confesó de que esa droga era de Diosdado Cabello. Cuando se transportan de Haití a Nueva York, en el avión ellos dan unas declaraciones después de haberles sido leídos los derechos constitucionales que ellos tenían, donde envuelven a un sinnúmero de personas, y ahora mismo, en el caso que se está ventilando en Nueva York, los abogados están tratando de suprimir esas confesiones. Señor Jiménez, le quiero agradecer su tiempo y su explicación en esta entrevista para NTN 24. Un placer.